Es importantísimo que abordemos este tema porque a finales del año pasado se reportaron unas estadísticas por el Ministerio de Salud Pública que fueron realmente preocupantes, que hablaban de una prevalencia de síndrome metabólico en nuestras adultas de un 40%. Y como todos saben, la única manera de prevenir el síndrome metabólico es manejar justamente esas condiciones previas a la aparición del síndrome metabólico. Una de ellas, y quizás la más importante, el tema de la obesidad. Aquí le damos. Primero vamos con las estadísticas del Colegio Americano, con las que nos guiamos y luego las comparamos con las nuestras. Resulta que en Estados Unidos tenemos una prevalencia de obesidad en adolescentes de 12 a 19 años, actualmente del 20%. Si la comparamos con lo que pasaba hace 40 años, fíjense la diferencia. Se ha duplicado el tema de la obesidad en estos 40 años. Y eso es lo que ha causado que tengamos una población adulta de casi el 50% en Estados Unidos con síndrome metabólico. Pero ahora vamos a compararlo con lo que está pasando en nuestro país. Resulta que nuestro ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, en septiembre-octubre de 2022, publica la siguiente estadística. Ellos hicieron un estudio en 53 centros públicos, 5,000 estudiantes. De esos 5,000 estudiantes, el 80% jóvenes, adolescentes, femeninas, y encontraron una tasa de obesidad de un 31.1%. Todas con antecedentes de diabetes u obesidad en la familia. Cuando indagaron sobre la alimentación de esas jóvenes, en base a los criterios que ya conocemos de la Organización Mundial de la Salud, el 45%, casi la total y casi la mitad de esa población tenía una dieta poco saludable, descrita como menos de un 20% de frutas y verduras y más de un 70% embutidos, refrescos y dulces. Pero lo que más preocupó de todo fue la actividad física. Fíjense, un 6.9% nada más de esa población, de esos 5,000 estudiantes con actividad física reportada una vez a la semana. Entonces, ahí es que está el problema, en la actividad física y en la alimentación de nuestras adolescentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Prevenir la morbilidad a corto y a largo plazo. Esto es un desafío médico, esto es un desafío psicológico, pero para nosotros los ginecólogos es un desafío hasta reproductivo, porque estas adolescentes son las que luego vienen a consulta en etapa fértil con infertilidad y complicaciones en el embarazo. Pero esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo del pediatra, esto es un trabajo del ginecólogo, esto es un trabajo del nutricionista. Hay que fomentar el tema de la actividad física y de parte también de los ginecólogos endocrinólogos, identificar si esa paciente tiene una disfunción hormonal y o metabólica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Colegio Americano? En toda adolescente obesa, sexualmente activa, número 1, anticoncepción. Y yo sé que les va a sonar controversial. Anticoncepción en una paciente obesa, sí. En el caso de las adolescentes obesas, sí. Porque el riesgo de tromboembolismo de un anticonceptivo es mucho menor que el riesgo de un embarazo en una adolescente obesa. Como todo el mundo aquí sabe, la tasa de preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, restricción y bajo peso está altísima en las adolescentes. Si hablamos de mortalidad materna, es adolescente. Entonces, por eso, la recomendación del Colegio Americano en una paciente adolescente obesa sexualmente activa, número 1 es anticoncepción. Número 2, evaluación por el Departamento de Nutrición. Evaluación por psicología, porque la mayoría de estas jóvenes tienen trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, trastorno por atracón y temas de bullying, como todos conocemos, la noticia de la semana, las violencias en las escuelas, eso está a la orden del día.
No se recomiendan anorexígenos durante la adolescencia, ni tampoco los famosos análogos del péptido similar al glucagón. Un poquito de payola, nada de semaglutide, nada de liraglutide, nada de lo que sabemos que se está utilizando para la obesidad está aprobado en adolescentes. Lo que sí está aprobado, y eso lo vamos a discutir al final, en adolescentes que califiquen, es la cirugía bariátrica, pero eso lo discutimos al final. Vamos a definir o a recordar un poquito lo que es sobrepeso versus obesidad. Todos aprendimos la famosa ecuación del índice de masa corporal de peso partido altura sobre metro cuadrado. Pero con las adolescentes hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque si lo definimos así, un índice de masa corporal ya por encima de 25 es sobrepeso. Un índice de masa corporal por encima de 30 ya es obesidad. Pero ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes están en un proceso de crecimiento, número 1. Número 2, no es lo mismo un adolescente sedentario que un adolescente que hace ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Esa ecuación fría para el cálculo del índice de masa corporal no se limita a valorar solo la adiposidad. ¿A qué me refiero? Si es un adolescente sedentario que no se para de una cama, va a tener un índice de masa corporal bajo, sin que eso signifique que esté sano, no es lo mismo. Y lo contrario, un adolescente que se inyecta anabólicos o está mal asesorado por un experto de esto en fitness, puede tener un índice de masa corporal por encima sin que eso involucre solamente su adiposidad. Entonces, en el caso de los adolescentes, no nos limitamos al simple 24, 25 o 30, sino que el sobrepeso es en base al percentil, de acuerdo a su talla de crecimiento y de acuerdo a su edad. Si ese índice de masa corporal está por encima del percentil 85, eso es sobrepeso. Si está por encima del percentil 95, ya eso es obesidad. Y si está por encima del percentil 99, es obesidad severa, extrema o clase 3. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para la salud de ese adolescente entre 12 y 18 años? Número 1, intolerancia a la glucosa. Recordemos que intolerancia a la glucosa es una hemoglobina glucosilada por encima de 5.7 o una glicemia basal por encima de 100 miligramos sobre decilitro. En pacientes en sobrepeso puede que no encontremos intolerancia a la glucosa, pero en pacientes obesos hasta en un 13% de los casos vamos a encontrar esa intolerancia. Enfermedad cardiovascular definida como hipertensión, dislipidemia, ateromatosis, hipertrofia, inclusive ya con disfunción sistólica o diastólica, la encontramos hasta 8 veces más en adolescentes obesos. Síndrome metabólico, lógicamente, en un 9%. Hígado graso hasta en un 40% por el tema de la resistencia a la insulina. Recuerden que esto es un círculo vicioso, que así como la resistencia a la insulina induce sobrepeso, el sobrepeso induce resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa con ese hígado graso? Que ese hígado graso puede producir en la adultez cirrosis e insuficiencia hepática. O sea, una joven adolescente con hígado graso es una candidata a cirrosis en la adultez. Son pacientes que hacen apnea obstructiva del sueño en más de un 11%, que tienen afecciones ortopédicas, que inclusive su tasa de fractura es mayor por la masa ósea reducida, que tiene trastornos alimentarios, el trastorno por atracón, anorexia, bulimia, y nuestro tema de la tarde de hoy, que va a tener riesgos ginecológicos y que por eso es que va a acudir a nuestra consulta. Esa es la paciente que va a acudir con sangrado uterino anormal, con amenorrea, vinculado o no a síndrome de ovario poliquístico. Entonces, primero recordemos que esa amenorrea puede ser primaria o secundaria. ¿Cómo definimos amenorrea primaria? Aquella paciente con una menarquia tardía, dígase, primera menstruación luego de los 15 años o 2 años más alejado de la telarquia. Recuerden que primero va la pubarquia, que es la aparición del vello púbico, luego viene la telarquia, que es la aparición de los primeros brotes mamarios, y 2 años después debe venir la menarquia. Si esa menarquia no viene 2 años luego de esa telarquia o sobrepasa los 15 años, eso es una amenorrea primaria.
Y la secundaria es aquella amenorrea luego de 3 ciclos, o sea, luego de 90 días. ¿Por qué ponemos los 90 días? Lo vamos a ver ahora. Como decía, este sangrado uterino anormal con el que va a venir la adolescente o esta amenorrea puede estar vinculada o no a síndrome de ovario poliquístico. En la mayoría de los casos está vinculado, pero en una otra mayoría no, y voy a aclarar por qué. Recuerden que toda adolescente tiene un eje hipotálamo hipofisario inmaduro. Por eso no podemos alarmarnos cuando las madres nos llevan las adolescentes porque la adolescente no ve su menstruación de manera regular. Lo primero que hay que preguntar es cuándo le llegó su primera menstruación. Y si el intervalo de tiempo entre esa primera menstruación no ha excedido los 2 años, aquí no hay nada de qué alarmarse. Un eje hipotálamo hipofisario sano toma 2 años en madurar. Y ustedes le pueden hacer su perfil hormonal y lo van a observar, como esos estrógenos todavía están en el suelo, como esas gonadotropinas todavía están en el suelo, como esos andrógenos están elevados. Ojo, andrógenos elevados es normal en la adolescencia durante los primeros 3 años, eso no es ovario poliquístico. Si hacen una sonografía van a encontrar ovarios multifoliculares, eso no es ovario poliquístico. Entonces hay que darle, ese rango de edad hay que dárselo, esos 2 a 3 años luego de la menarquia hay que darlos sin tomar ninguna conducta farmacológica. Ahora, si esa misma paciente viene diciendo que tiene ya 2 años de haber visto esa primera menstruación y presenta la irregularidad menstrual o presenta el hiperandrogenismo, ahí sí procedemos a estudiar. ¿De acuerdo? Claro, si es una paciente que está en sobrepeso, inmediatamente es nuestra responsabilidad enviarla al departamento de nutrición para evitar todo lo que estamos hablando ahora. Pero estoy enfocándome específicamente en la parte de la irregularidad menstrual. No se maneja de manera farmacológica una paciente si no ha cumplido los 2 años de la menarquia, siempre y cuando, claro, tenga su desarrollo de caracteres sexuales secundarios acorde. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la obesidad? Que si a ese eje ya de por sí inmaduro yo le agrego la obesidad, yo le estoy aumentando la producción de estrógenos libres. ¿Dónde se producen esos estrógenos? No en el ovario, sino en los adipocitos, en la grasa. Hay una aromatización periférica de andrógenos a estrógenos a nivel de la grasa, sobre todo a nivel de la grasa abdominal. Aumenta lo que es la estrona y eso induce a oligomenorrea, amenorrea. Pero además de eso me disminuye la proteína transportadora de hormonas sexuales y me aumenta la fracción libre de los andrógenos. Por eso esa adolescente, aparte de que produce mucha testosterona de manera natural, va a tener muchas manifestaciones de hiperandrogenismo. Pero aparte de eso, la obesidad me aumenta la producción de insulina y de manera directa me aumenta la producción de testosterona a nivel ovárico. Todo eso me hace la obesidad. Aumenta la expresión, oigan la palabra, la expresión y manifestación del síndrome de ovario poliquístico, caracterizado por anovulación e hiperandrogenismo, pero cuidado con el sobrediagnóstico y vuelvo de nuevo, porque no es tan sencillo como, bueno, toda paciente que yo recibo con irregularidad en la menstruación, con poliquistosis y con hirsutismo es síndrome de ovario poliquístico, en la adolescencia no. Porque el adolescente va a tener irregularidad menstrual, va a tener hiperandrogenismo y va a tener poliquistosis de manera fisiológica, pero los primeros 2 a 3 años. O sea que aquí la clave para el diagnóstico va a ser el tiempo en relación a la menarquia. Y por eso, parece que está un poco lenta la pila del control. Y por eso la Sociedad de Endocrinología Pediátrica es tan cuidadosa con los criterios para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia. No es tan fácil en un adolescente hacer el diagnóstico. Primero, ellos para hablar de hirsutismo, hablan de un hirsutismo moderado a severo. Hablan de un acné persistente a tratamiento dermatológico. O sea, ya es una paciente adolescente que se ha manejado con el dermatólogo y que no ha respondido. Y hablan de que tiene, para hablarse de hiperandrogenismo, esa joven tiene que tener 3 años de la menarquia.
Si no han pasado 3 años de la menarquia, no lo consideran hiperandrogenismo, ¿eh? Y el nivel de testosterona elevado tiene que ser persistente en el tiempo, no es una toma. Tiene que ser por lo menos 2 tomas de testosterona elevado luego de 3 años de la menarquia. En el caso de oligoanovulación, en adolescentes el término oligoanovulación es mucho más flexible que en edad fértil. Hablamos de oligoanovulación, ciclos menstruales o de menos de 20 días o de más de 45 días, pero luego de 2 años de la menarquia. Fíjense que no hablamos de anovulación si no han pasado 2 años, por lo menos no de una anovulación patológica, porque la anovulación de los primeros 2 años de la menarquia es completamente fisiológica. O ciclos de más de 90 días luego de 1 año de la menarquia, o la famosa menstruación tardía más allá de los 15 años o luego de los 2 años de la telarquia. No se considera la morfología del ovario poliquístico como un criterio diagnóstico durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque son ovarios que van a estar multifoliculares en su proceso normal y natural de desarrollo. Ahora, la antimülleriana sigue sacando la cara por nosotros. Cuando hay una duda diagnóstica, la antimülleriana siempre es la que al final resuelve. No importa la edad. Toda paciente con una antimülleriana por encima de 4 es una sospecha de síndrome de ovario poliquístico. O sea que esa sí es una alternativa para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia. La resistencia a la insulina no es un criterio diagnóstico. Recuerden que el simple hecho de la obesidad ya conduce a resistencia a la insulina, pero hay que medir insulina para poder manejar con metformina. Pero aquí viene una conclusión contradictoria. Incluso si usted no puede hacer un diagnóstico certero de síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia, usted está obligado a manejarla. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Sea cual sea la causa, si llega una paciente adolescente obesa a su consulta con un sangrado o una irregularidad, el objetivo es bajar de peso. ¿Cuál es el peso que debe de bajarse? El objetivo, 2 libras por semana, es suficiente para regularizar los ciclos. Pero hay que ayudarla. Hay que ayudarla con metformina, lógicamente, para manejarle resistencia a la insulina. Hay que ayudarla con anticonceptivos, aunque no tenga vida sexual activa, porque hay que regularizar esos ciclos. Recuerden que los anticonceptivos disminuyen los andrógenos séricos, mejorando el acné. La protegen de embarazo no deseado si inicia vida sexual activa, le va a disminuir el sangrado, sobre todo si es un anticonceptivo con dienogés, y disminuye los riesgos de cáncer de endometrio. Los antiandrogénicos en adolescentes solo están indicados si el hirsutismo es severo o si es un acné refractario a tratamiento dermatológico. Y repito, no están autorizados ni los anorexígenos ni los análogos del péptido similar al glucagón, dígase semaglutida y liraglutida, no se pueden utilizar en adolescentes. Lo único que la FDA ha aprobado para el tratamiento de la obesidad es el Orlistat, que como ustedes saben disminuye las lipasas digestivas y disminuye la absorción de las grasas. Y ojo, solo está aprobado en mayores de 12 años y con un índice de masa corporal que supere el percentil 95. ¿Qué recomienda la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque definitivamente en pacientes con una obesidad mórbida o una obesidad extrema que supere el percentil 99, que afecte su calidad de vida, que afecte su estabilidad emocional, es algo que debemos de considerar. Ellos aprueban la cirugía bariátrica en adolescentes siempre y cuando esa jovencita ya está en un Tanner 4 de su desarrollo, de sus caracteres sexuales, ya haya alcanzado el 95% de su estatura adulta, siempre y cuando tenga un índice de masa corporal que supere los 35 con una comorbilidad grave, o sea, una diabetes, por ejemplo, o un índice de masa corporal por encima de 40 con una comorbilidad menor, como un síndrome de ovario poliquístico. Y recomiendan que aunque no haya iniciado vida sexual activa, esa adolescente use anticonceptivo el primer año, porque está demostrado que luego de una cirugía bariátrica los ciclos retornan a la ovulación al 3er mes. Entonces la tasa de embarazo es muy alta y el Colegio Americano vuelve y repite, el riesgo de tromboembolismo en pacientes menores de 20 años, aún obesas, es muy bajo.
es mucho mayor el riesgo de una preeclampsia, de una diabetes gestacional, de una adolescente embarazada. Muchas gracias.